Pues una vez más es un placer para mí poder llegar a ustedes a través de estos medios, los cuales pues siempre ha sido un gozo, es un placer y sobre todas las cosas es una grande bendición. Como también es una grande bendición el poder estar aquí para hacer una exposición de la palabra del Señor. Es una bendición poder ser un expositor de ella. ¿Y pues por qué? Porque la palabra del Señor sigue siendo lo que es y siempre ha sido y será, viva y eficaz. La palabra del Señor sigue siendo veraz y por lo tanto es por eso que es un privilegio para todos y cada uno de aquellos que tenemos esta bendición de ser portadores de este mensaje que está en la palabra del Señor. Pues una vez más yo le invito a que tome su Biblia. Vamos a iniciar ahora un nuevo recorrido, un nuevo caminar, y esta vez lo haremos a través de la primera epístola universal del apóstol Juan. Este mismo Juan, el apóstol, que es el conocido el apóstol del amor, es el cual vamos a estar aprendiendo de él. De este en el cual tenía ese acercamiento, esa relación tan estrecha con Jesús, pues de hecho eran parientes, familia, y por lo tanto, sin duda de que tiene mucho que decirnos y mucho que aprender del apóstol Juan. Pues vamos a orar y así iniciaremos. Pues amantísimo, eterno Señor celestial, yo te alabo y te adoro por lo maravilloso que tú eres. Gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor Santo, pues nos sigue hablando, sigue redarguyendo, nos sigue instruyendo y sobre todas las cosas nos hace ver nuestro estado pecaminoso, nuestra necesidad. Y pues ahora te pido que tú nos ayudes a arrepentirnos para que podamos, Señor, acercarnos a ti, tú que eres la fuente de agua viva, que nos limpia, nos purifica de todo pecado. Gracias te doy por el sacrificio de Cristo Jesús y gracias te doy, Señor Santo, por la bendición que nos das de tenerte a ti como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios y nuestro Creador. En el poderoso nombre de Cristo Jesús recibe pues toda la honra, toda la gloria. Amén y amén. Pues como les comentaba, como les decía al principio, estaremos iniciando este recorrido, este caminar a través de la epístola universal del apóstol Juan. Dice así la primera epístola universal de Juan, dice así el capítulo 1, estaré leyendo el versículo 1 al versículo 4. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es interesante que el apóstol Juan aquí está prácticamente dando su propio testimonio. Él está diciendo: lo que yo vi, lo que yo viví, lo que yo sentí, lo que yo percibí, de eso voy a hablar. ¿Quién puede refutar a ese testimonio? No hay nadie. Juan está hablando de su propia experiencia. Y de su experiencia es lo que él nos está diciendo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Que nosotros hoy en día, en el año 2020, podamos decir nosotros que todavía existe registrado un testimonio vivo y verdadero de alguien que estuvo ahí junto a Jesús. De hecho, la Biblia dice que en la última cena, Jesús, o más bien Juan, estaba recostado su cabeza en el hombro de Jesús. Era tanta la cercanía, era tanta la relación, era tanta esa comunión que había entre Jesús y Juan, que solamente a él se le conoce como
ese varón, ese apóstol, que nos habla de ese amor sublime, santo y perfecto que Dios nos dio a manifestar a través de Cristo Jesús. ¿Será posible que solamente Juan pudo percibir ese amor? ¿Será posible que solo Juan puede dar testimonio de ese amor? Bueno, de este testimonio Juan nos está diciendo. Primeramente dice, lo que era del principio. ¿Qué era del principio? ¿Qué era del principio? Bueno, podemos decir que era el principio del ministerio de Jesús o el principio que Juan comenzó a conocer a Jesús. Pero Juan está diciendo aquí, desde el principio, en este caso desde Génesis. Lo que era desde Génesis, Dios comenzó a revelarlo a través de Cristo Jesús. Y Juan está queriendo poner en orden sus pensamientos para comenzar a narrar su testimonio desde el principio. Pero ¿cómo? Si Juan vivió en el año primero del calendario que tenemos nosotros, gregoriano, romano, cuando la creación del mundo, pues algunos dicen que ya tiene no sus millones, sino tiene sus miles. Desde Adán hasta Jesucristo, desde Adán hasta Noé, hubieron 12 generaciones. De Noé a Abraham hubo otras 12 generaciones. De Abraham a Jesús hubo otras 12 generaciones. Ahora, yo no sé nada de numerología, ni tampoco voy a tratar de decir algo que no sé. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? De que Juan no vivió en los tiempos de la creación del mundo. Pero Juan está queriendo poner en orden sus pensamientos para poder dar ese testimonio. Y lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, ¿qué Juan oyó? Sin lugar a duda de que Juan escuchó muchas cosas que no están escritas aquí en la Biblia, porque así lo dice la Biblia. Que si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo, no hubiera espacio para decirlo, ¿no? O para escribirse o sentar aquí la Biblia. Por lo tanto, desde antes de la creación del mundo, Juan no estaba ahí. Pero sin lugar a duda de que Jesús les narraba todo lo que había sucedido desde los tiempos de los profetas, de los patriarcas. Y por supuesto que tal vez a eso se refiere Juan aquí cuando desde el principio. Dice, porque la vida se ha manifestado, la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí ya se está refiriendo específicamente a Jesús. Que aquel que estuvo con el Padre, la vida o el Verbo encarnado, manifestado en Cristo Jesús, ahora ellos, dice Juan, está diciendo, se nos presentó, se nos manifestó, y de eso testificamos, de eso hablamos. Como decía al principio, gran peso tenía o tiene este testimonio de Juan el apóstol. No es Juan el Bautista, es Juan el apóstol, el hermano de Jacob. Y entonces, por lo tanto, este es el que está escribiendo esto. Y la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo hemos visto y oído, eso anunciamos. Lo que ellos han visto y lo que han oído, de eso Juan estaba anunciando. ¿Qué había escuchado Juan? Mire, Juan fue uno de los apóstoles, los cuales en realidad él estuvo con Jesús durante su ministerio y pudo ver en Apocalipsis, cuando estaba en la isla de Pasmo, la
la final de la iglesia, el principio de la iglesia y la finalización de la iglesia cuando Cristo Jesús regrese por su iglesia. Por eso hizo lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Y dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. El propósito por el cual Juan anuncia y dice todo esto aquí es con un fin. Porque él quiere que también usted y yo escribamos, por decirlo así, nuestro propio testimonio en esa comunión, en esa relación que tengamos con el Señor y tengamos esa comunión con Él, con el Señor. Y Juan está diciendo, hay espacio, se pueden añadir, pero este es mi testimonio. Yo tengo mi propio testimonio. Alguien más tiene su propio testimonio. Juan está hablando aquí del testimonio de él. Y el testimonio de él es verdadero. Porque él lo vivió. Porque él lo palpó. Porque él lo miró. Porque él sintió. Porque él caminó. Él vivió todas esas experiencias juntamente con Jesús. Dice, comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión verdadera que el Señor busca con nosotros es a través de Cristo Jesús. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Solamente cuando nosotros llegamos a tener esa comunión, esa relación con Jesucristo, podemos nosotros tener la seguridad de que lo que Juan está diciendo es verdadero, porque nuestro testimonio va a la par o va caminando juntamente con lo que Juan está diciendo aquí. Y es ahí cuando nosotros podemos experimentar el gozo. ¿De qué gozo habla? Si no es el gozo de la salvación, el gozo del perdón. No hay gozo más infalible que pueda sentir el ser humano cuando sabe de que no tiene esperanzas, cuando sabe de que no tiene otra alternativa, no más que la que Dios le puede dar, y que Dios le ofrece el perdón. Ese es el gozo más infalible que el ser humano pueda percibir. Es lo que Juan está diciendo aquí. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pero es interesante que Juan da testimonio del verbo de la vida. ¿Y qué es el verbo? Pues la palabra. Juan mismo utiliza esa terminología en el Evangelio según San Juan. En el principio, dice el versículo 1, capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio fue la palabra es Dios, Dios es en sí la palabra, porque por sus palabras se consumaron todas las cosas, y en Cristo Jesús se cumplieron todas las cosas. Es lo que Juan está diciendo aquí cuando habla en cuanto al verbo de la vida. Solamente esta palabra es el único que nos puede dar a nosotros vida eterna. El verbo de la vida, el verbo que nos da la vida. En el huerto del Edén, o en el principio de la creación, Dios crió con su palabra. Y aquí Juan está diciendo, por su palabra nosotros tenemos también vida, pero vida eterna. Y esto es en Cristo Jesús. Es lo que Juan está diciendo aquí en cuanto a lo que es su testimonio. Un testimonio veraz, un testimonio verídico, un testimonio real que nadie puede refutar porque Juan lo vivió. Dios quiera que usted también pueda decir con esa seguridad,
Este es mi testimonio que yo tengo, porque conocí al Verbo de la vida, que es Cristo Jesús. Pues que Dios me lo bendiga, y pues yo le invito para la próxima semana. Estaremos entrando de lleno, de plano, lo que es aquí esta epístola universal de Juan, y vamos a aprender cosas maravillosas, porque Juan nos habla en cuanto a lo que es el Verbo de la vida. Pues que Dios me lo bendiga. Vamos a orar, así terminaremos. Pues amado Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor Santo, eres viva, tu palabra es viva y eficaz, y por lo tanto tú la sigues salvando. Te ruego, te suplico, pues que tu palabra pueda, Señor Santo, salvar a aquellos que no te conocen. Te ruego, te suplico, pues todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén y amén.